Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Hay novedades más que interesantes, un nuevo futbolista por el cual River estaría realizando negociaciones en el corto plazo. ¿Qué es lo que va a suceder con un jugador que tenía que ser una incorporación y que, si bien todavía el pase no está caído, se debería estar sumando hoy al plantel luego de lo que fue el encuentro del Millonario ayer en Mendoza frente a Godoy Cruz, y finalmente no se va a estar sumando en este día, sino que habrá que esperar un poco más? Vamos a estar hablando también de los dos jugadores que están colgados y que están buscando club, del juvenil de la reserva que firmó un nuevo contrato. En el último tiempo hubo muchos futbolistas surgidos de las divisiones inferiores del club que han firmado sus primeros vínculos con River, y en esta oportunidad le ha llegado el turno a otro jugador importante de la tercera división. Y también vamos a referirnos a la posibilidad de que un futbolista que hoy forma parte del plantel de River pueda llegar a irse, más allá de que por lo menos por el momento De Michelis lo considera importante y no quiera que parta en este mercado de pases. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el nuevo futbolista que aparece en la órbita del equipo dirigido por Martín De Michelis, más que nada de la dirigencia y la secretaría técnica, porque ya el DT haya confirmado luego de la conferencia de prensa del domingo, luego del partido ante Lanús, que River tenía que traer como mínimo un jugador para reemplazar a Barco, que ya hace 2 semanas aproximadamente se fue transferido al Spartak de Moscú de Rusia. Hasta ahora todos los refuerzos que han llegado, ninguno juega en la posición de Barco, y De Michelis considera fundamental la incorporación de un futbolista en esa posición del campo de juego. Y además no hay que descartar que pueda venir inclusive otro jugador más en una posición también bastante adelantada, porque River, si bien es cierto que trajo muchos futbolistas defensivos, el DT piensa que le falta alguna que otra variante ofensiva. Y el mediocampista ofensivo, no que es idéntico a Barco, pero en definitiva puede jugar más o menos en la misma posición que sonó en estas últimas horas, es el nombre de Alan Velasco, que seguramente lo recuerden por haber vestido acá en Argentina la camiseta de Independiente, y de hecho a principios del 2021 le metió 2 golazos a River en el triunfo del Rojo 2-0 sobre el equipo dirigido en ese entonces por Marcelo Gallardo en la cancha de Banfield. River tuvo que jugar de local en el estadio Florencio Sola, porque si bien estaba siendo de local en la cancha de Independiente, no podía justamente ser anfitrión del Rojo en el Libertadores de América. Alan Velasco es un futbolista que hoy por hoy está jugando en el Dallas de los Estados Unidos, y de hecho, si se llegara a dar su arribo a River, sería una carrera futbolística muy pero muy parecida a la que tuvo Ezequiel Barco, un jugador que hizo las divisiones inferiores de Independiente, que fue transferido a un conjunto norteamericano y que después de haber tenido un par de temporadas buenas, ahora parece que podría llegar a recalar nuevamente en Argentina, pero esta vez no para volver al rojo, sino para ponerse la camiseta de River. En principio, todavía no hay ninguna negociación estable, pero desde el Millonario están haciendo todas las averiguaciones necesarias como para saber de qué forma podrían sacarlo del equipo estadounidense en cuestión. En caso de que la forma de contratarlo no sea tan onerosa, yo creo que River podría llegar a hacer un ofrecimiento formal y concreto para adquirir a Alan Velasco, en principio por un préstamo, y después ponerle una opción de compra lo suficientemente aceptable como para que River pueda incorporarlo de manera definitiva. Es el nuevo nombre que ha surgido porque, según lo que averiguaron los miembros de la comisión directiva del conjunto de Núñez, no sería tan complicada una negociación con el Dallas como para sacarlo de allí en este momento. Es verdad que los equipos estadounidenses prefieren vender a sus futbolistas en el mes de enero, porque la Major League Soccer es la única liga de Sudamérica cuya temporada va exactamente igual que como se disputa, por ejemplo, la Copa Libertadores. En Europa las temporadas se juegan de julio a julio, mientras que en Estados Unidos son de enero y diciembre. Por eso mismo prefieren transferirlo en el siguiente mercado. Aún así, ya hay contactos, repito, no hay ninguna negociación ni tampoco ninguna propuesta, pero es cuestión de tiempo, si es que verdaderamente a la Secretaría Técnica y al técnico le gusta Alan Velasco, como para que se haga un ofrecimiento formal. ¿Y qué es lo que sucedió con Valentín Gómez?
Con el correr del día martes, el futbolista recibió los resultados de su revisión médica. Recordemos que tuvo que ir a hacerse todos los estudios correspondientes a Italia porque el Citigroup había metido al futbolista en el Palermo, club de ese país, para que después sea ese conjunto italiano quien lo preste a River por 2 temporadas. Según lo que dicen los miembros del Citigroup, al futbolista le surgió una complicación en su rodilla. Esto no impide que juegue, porque hay que tener en cuenta que Valentín Gómez estuvo como titular durante todo este primer semestre del 2024 con la casaca de Vélez y en ningún momento tuvo ni que salir lesionado ni que descansar por este problema supuesto que tiene, porque hay que decir que en Vélez no tienen noción de este inconveniente. Está claro que el Fortín se puede ver beneficiado por el hecho de que Valentín Gómez no sea vendido, porque en definitiva se va a quedar con el futbolista, pero en Vélez ya esperaban recibir los 10 millones de dólares. E inclusive desde el círculo íntimo del jugador aseguran que esta es una maniobra de los miembros del Citigroup como para bajarle el precio al jugador en cuestión. La mala suerte de River pasa por el hecho de que no puede hacer absolutamente nada, porque lo que estaba haciendo el más grande era esperar que se solucionen todos los problemas burocráticos entre el Citigroup y la dirigencia de Vélez y después adquirir al futbolista en condición de préstamo. Por lo pronto, River podría llegar a hacerle una oferta a Vélez por Valentín Gómez si es que en definitiva se termina de caer su pase al Citigroup. La dirigencia de Vélez, junto con los miembros más importantes de este grupo de empresarios, están haciendo todo lo posible para que esto no suceda, pero quieren tener certeza total de que el jugador va a poder jugar más allá de este problema y no sé si ya pretenden pagar los 10 millones de dólares que estaban especificados para abonar en primera instancia. A lo mejor ahora el Citigroup con este inconveniente pretende abonar un poco menos de dinero y en Vélez, como no tienen noción de esta lesión, creen que a lo mejor todo esto es una maniobra justamente para que el Citigroup pague menos dinero. Además también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Citigroup ha tenido inconvenientes en la compra de Luciano Rodríguez en el Liverpool de Uruguay. Y eso es algo que los dirigentes de Vélez saben y por eso en definitiva la negociación hoy está en un gris total. Y River básicamente no puede hacer nada, por eso ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿el millonario debe aguardar a que todo esto se trate de solucionar o en definitiva ya debe ir por otro defensor central? Veremos qué es lo que sucede, pero por lo pronto lo de Valentín Gómez hoy está frenado a la espera de que la dirigencia de Vélez y los miembros del Citigroup lleguen a un acuerdo definitivo. Y vamos ahora a hablar de la situación de Sebastián Boselli. ¿Por qué vamos a hablar del jugador uruguayo? Porque según su representante habría una oferta para sacarlo a préstamo proveniente de Peñarol de Uruguay. El Carbonero, uno de los equipos más importantes del fútbol sudamericano y que continúa en la Copa Libertadores, quisiera contar con los servicios del zaguero. Hay que decir que esta hipotética oferta, que a River no llegó, pero en definitiva el agente deportivo del futbolista dice tenerla, apareció antes de que sucediera todo lo que les acabo de contar con Valentín Gómez. Hago esta aclaración porque Boselli es defensor central y Valentín Gómez todavía no ha sido un refuerzo como defensor central porque no se terminó de cerrar la negociación entre el Citigroup y Vélez. Esto significa que ahora hay más motivos todavía para de ninguna manera negociar a Sebastián Boselli. Digo más motivos porque ya en primera instancia el propio Martín de Michelis le había dicho a la dirigencia que de ninguna manera quiere desprenderse del defensor central en este mercado, que la idea, si bien es verdad que todavía Boselli no ha jugado, es que pueda sumar más minutos inclusive de todos los que ha disputado hasta este momento en su primera temporada en River. El jugador charrúa llegó al más grande, recordemos, a mediados del año pasado a cambio de $3.700.000 provenientes del Defensor Sporting de Uruguay. En los primeros 6 meses casi no jugó minutos, salvo por los últimos 2 partidos, incluido la final del Trofeo de Campeones frente a Rosario Central, y después ya sí, en la primera mitad de este año, pudo tener más continuidad dentro del terreno de juego. Aún así, todavía le falta bastante como para asegurarse una titularidad indiscutible. Pero De Michelis no quiere por el momento dejarlo salir. Y desde River tampoco había tantas intenciones, pero está claro que si llegaba Valentín Gómez y en un momento hasta estaba la posibilidad de que pudiera venir Pesela como refuerzo y ahí River a lo mejor iba a tener demasiados zagueros y existía la posibilidad de que alguno se fuera.
Sin embargo, nunca Boselli estuvo en los planes de partir, por lo menos por ahora. Además, el propio jugador tiene intenciones de quedarse en el club y tratar de ganarse la titularidad, algo que no será sencillo, pero por lo pronto es un futbolista que, como también puede jugar de lateral derecho, yo hasta no descarto la chance de que en el primer partido contra Talleres por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, él juegue en esa posición en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Después está claro que él seguramente querrá jugar mucho más como defensor central, pero por lo pronto deberá rendir en el lugar que le toque para subir en la consideración del entrenador. Y vamos ahora a hablar de dos futbolistas que todavía no tienen claro cuál va a ser su futuro. El primero es Augusto Batalla, que recordemos los primeros 6 meses de este 2024 estuvo a préstamo en el Granada de España. La cesión era por tan solo 6 meses, pero había una obligación de compra. Si el conjunto español mantenía la categoría, tenía que adquirirlo de manera definitiva a cambio de 3 millones de euros. Lamentablemente el Granada descendió a la segunda división, por lo que automáticamente esta obligación de compra quedó descartada y Batalla tuvo que regresar a River. Había surgido la chance de que podía ser adquirido por otro conjunto de la segunda división de España, como lo es el Real Oviedo. Sin embargo, en ningún momento, por lo menos hasta ahora, llegó esa oferta concreta que River sinceramente están esperando, porque desde el Millonario tienen intenciones de no seguir mandando a préstamo a Batalla, porque recordemos que el jugador en cuestión ya en su momento fue cedido a Atlético Tucumán, cedido a Tigre, cedido a 2 equipos distintos de Chile, O'Higgins y Unión La Calera más específicamente, cedido en 2 oportunidades a San Lorenzo y ahora a préstamo 6 meses en el Granada. Desde River quieren ya desprenderse definitivamente de un futbolista que no va a tener posibilidades. En el arco de River hoy los jugadores que lucharán por el puesto serán Franco Armani y Jeremías Ledesma, y también hay que tener en cuenta que el propio hincha del Millonario tampoco tiene tantas ganas de que Batalla vuelva a ponerse el buzo de arquero de River, por lo menos en el corto plazo. Así que desde la dirigencia están buscando una venta definitiva. El arquero prefiere irse al fútbol del exterior, teniendo en cuenta que si bien no le fue bien deportivamente en el Granada, económicamente podría empezar a salvar su carrera futbolística si es que es transferido hacia algún club extranjero. Veremos si desde acá hasta el 31 de agosto, lo positivo que tiene Batalla es que todavía hay tiempo para que aparezca una oferta, aparece ese club que haga una propuesta lo suficientemente interesante como para que River acepte venderlo. Yo creo que el Millonario aceptaría una propuesta de alrededor de 2 millones de dólares. Si bien la obligación de compra por parte del Granada era de 3 millones, en River saben perfectamente que luego del descenso el jugador ha bajado su cotización. Para poner un ejemplo, a finales del 2022, luego de su primera cesión en San Lorenzo, la opción de compra estipulada era de 1 millón de dólares. El Ciclón no hizo uso de la misma y por eso el futbolista regresó a River para volver a ser cedido a préstamo al conjunto de Boedo, aunque en esa oportunidad, en el segundo préstamo, ya no había opción de compra. Después de tener una muy buena temporada en San Lorenzo, el jugador tuvo ya un valor incrementado en su cotización que pasó a 3 millones de dólares y ahora, con un descenso, está claro que vuelve a bajar. Por eso River pretende aproximadamente 2 millones para desprenderse de Batalla. Y vamos ahora a hablar del otro futbolista, que es Cristian Ferreira, un jugador que durante los primeros 6 meses del año estuvo a préstamo en San Lorenzo, otra vez se vincula a River y el Ciclón, que en definitiva tuvo un buen nivel, que el inconveniente no pasa por el rendimiento que tuvo en el conjunto de Boedo, sino que pasa más por algunos inconvenientes que tuvo con el entrenador de ese equipo en cuestión. Leandro Romagnoli, director técnico de San Lorenzo, declaró públicamente que hubo muchas cosas extrafutbolísticas que no le gustaron de Ferreira y por eso mismo el préstamo se cortó antes de tiempo. En primera instancia hay que tener en cuenta que River lo había cedido a San Lorenzo hasta el 31 de diciembre de este 2024 con una opción de compra que rondaba los 2 millones de dólares. San Lorenzo, claro está, iba a tener muy difícil la posibilidad de hacer uso de esa opción de compra, pero en definitiva no había cláusula de repesca, y si lo había, el Millonario no tenía intenciones de usarla ahora a mitad de año. Es decir, Ferreira tenía que seguir cedido en San Lorenzo hasta finales de este 2024, pero por el problema que conté recién que hubo entre el mediocampista y el director técnico Romagnoli, lamentablemente para el jugador todo terminó con antelación.
Ahora lo que faltará saber es cuál va a ser el futuro de Cristian Ferreira. Desde River pasa algo similar a lo que sucede con Augusto Batalla. No quieren seguir cediéndolo a préstamo porque creen que ya es un futbolista que ha estado en bastantes clubes distintos. Es cierto que en el caso de Ferreira siempre estuvo en otros clubes del fútbol argentino. Pasó por Colón, por Newell's y últimamente por San Lorenzo. La realidad es que al futbolista ya le gustaría irse al exterior y en caso de tener una nueva cesión, que el equipo en cuestión sea extranjero y no argentino. Teniendo en cuenta todos estos problemas extrafutbolísticos que ha tenido, no solamente ahora en San Lorenzo, sino que cuando Marcelo Gallardo era el DT también se hablaba de que había algunos inconvenientes con el jugador, esto imposibilita cada vez más la chance de que pueda irse al exterior. Además, la única vez que le había llegado un ofrecimiento de un equipo extranjero, que era la Liga de Quito de Ecuador, el propio jugador en ese entonces no quería ir a ese club y por eso mismo River no siguió avanzando con la cesión en cuestión. Al igual que Batalla, tiene hasta el 31 de agosto como para encontrar equipo, y si no, quedará colgado en el plantel de River hasta final de año. Y un nuevo jugador de la reserva ha firmado su primer contrato profesional. En el último tiempo han sido muchos los jugadores de la tercera división que firmaron sus primeros vínculos y en esta oportunidad le tocó a Santiago Lencina. El volante, que es titular en el equipo que dirige Marcelo Escudero, firmó su primer contrato con el más grande por 2 temporadas y media, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2026. Ya había renovado con anterioridad Jonás Luna y había firmado su primer contrato Elian Jiménez. Son muchísimos los futbolistas que siguen cada vez más ligados al club. En River esperan tener a todo el plantel de la reserva ya con el contrato firmado y que aguardan para que en el corto lapso muchos de estos juveniles tengan recorrido en la primera división. Hablando ahora de Santiago Lencina, que es el último que firmó contrato, nació el 4 de septiembre del 2005 en Corzuela, ciudad de la provincia de Chaco, es decir, tiene tan solo 18 años, cumplirá 19 en septiembre de este 2024, es apasionado por el fútbol desde muy chico, arrancó jugando de manera recreativa en el Club Atlético Deportivo Obreros Unidos cuando apenas tenía 4 años. Ya desde temprana edad se destacó por su habilidad y su manejo de pelota y siempre le gustó jugar como enganche clásico. A los 12 años, luego de participar de un torneo provincial junto con su club, su vida se cruzó con los ojeadores de River que estaba presenciando los partidos en busca de talentos. Le propusieron viajar hasta Buenos Aires para realizar una prueba junto a la categoría que todavía estaba participando de los torneos de fútbol infantil. Una vez hizo esa prueba, Gusto lo volvieron a convocar para que un mes más tarde finalmente quedó seleccionado para empezar a formar parte de manera más contundente de las divisiones inferiores de River. Esto fue a principios del 2018, fichó para jugar en la categoría 2005, que por aquel entonces era la prenovena, arrancó jugando de enganche, su puesto natural, pero un año después se paró como volante por izquierda y más adelante se tiró sobre la derecha para jugar a pierna cambiada. No solamente incorporó nuevos conceptos como jugador, sino que también mejoró en lo físico y en lo mental. Hoy por hoy es una de las grandes figuras de la reserva y a medida seguramente que avance la Copa Proyección veremos cada vez más grandes partidos de este futbolista que River se lo ha asegurado por 2 años y medio. Y para terminar vamos a hablar de qué es lo que va a suceder con la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Teniendo en cuenta que lo de Valentín Gómez todavía no se ha cerrado, River hoy tiene 6 refuerzos a la espera de que se resuelva lo del jugador que hoy sigue en Vélez y que también puede estar llegando algún futbolista más, como ya mencionó De Michelis, en reemplazo de Ezequiel Barco. Pero por lo pronto, hablando de actualidad, River tiene 6 caras nuevas y en lo que respecta a la nómina de buena fe de la Copa Libertadores se permiten 5 cambios antes de los octavos de final. Esto significa que hay 5 jugadores que deberán ser quitados de la nómina para agregar a 5 de los 6 nuevos refuerzos. Los jugadores que puedan ser excluidos de la lista son fáciles y sencillos porque ya se fue Ezequiel Centurión, se fue Héctor David Martínez, se fue Agustín Palavecino y también formaban parte de la nómina, por ejemplo, los juveniles que se han ido a préstamo, Gonzalo Trindade y Lautaro Rivero, inclusive también Marcelo Andrés Herrera, Ezequiel Barco, menor, olvidé de mencionarlo, por lo que jugadores para quitar hay y de sobra. Pero lo que va a tener que definir De Michelis es quiénes son los 5 que ingresan. Uno cree que quizás no habría tantas dificultades en seleccionar a estos 5,
porque hasta hoy River solamente tiene 5 caras nuevas. El problema de Michelis iba a suceder si en definitiva llegaba Valentín Gómez y ahí iba a tener que elegir a 5 de 6. Pero hoy por hoy no hay tantos inconvenientes para el DT. Esto igual no significa que no vaya, como dije recién, a llegar una nueva incorporación, y ahí sí el cuerpo técnico que tendrá que tomar una decisión. Hay que tener en cuenta igual que si bien los cambios que permite la Conmebol para los octavos de la Libertadores son 5, si el club en cuestión sigue avanzando y llega a cuartos de final, ahí se pueden realizar 3 nuevas sustituciones, por lo que lo más seguro es que si River logra meterse entre los 8 mejores del torneo, todos los refuerzos que pueda traer el millonario en este mercado de pases, tarde o temprano van a ser inscriptos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Por lo pronto, habrá que esperar a que lleguen los refuerzos, y si llega alguno más de los 5 que ya han arribado, De Michelis tendrá que decidir. Por el momento no hay tantas complicaciones. Hago esta aclaración porque muchos se preguntaron qué es lo que podía suceder con este tema, sobre todo después también de lo que pasó con Boca. El CNI se envió tarde la lista de inscripción de los refuerzos a la Copa Sudamericana, y eso ya advirtió al resto de los clubes que no pueden cometer errores a la hora de enviar la nómina. Aún así, River sabe perfectamente que el viernes antes de jugar contra Talleres ya tiene que tener los cambios en la lista correspondientes, y por el momento son los 5 que ya sabemos, pero podría llegar algún que otro refuerzo más, y obviamente el DT ahí tendrá que tomar una decisión. Para hacer un resumen de todo lo que sucedió en este video, Alan Velasco parecería ser el próximo objetivo de River. Desde su representante aseguran que ya hubo algún sondeo con la dirigencia del más grande, y si bien todavía no hubo oferta formal, en River están averiguando de qué manera podrían sacarlo de manera no tan complicada del Dallas, que es su actual equipo en los Estados Unidos. Después, en relación a lo de Valentín Gómez, River hoy por hoy solo tiene que esperar, salvo que se decida por que el propio Millonario le haga una oferta al equipo de Liniers. En su momento se hizo de $7 millones por el 70% del pase, pero la misma fue rechazada porque Vélez quería vender el 100% de su ficha a cambio de los $10 millones con los que había llegado a un acuerdo con el Citigroup antes de que sucediera todo este inconveniente de la revisión médica. Veremos qué es lo que sucede. De Michelis quiere al futbolista. Y después el caso de Boselli, que no va a ser cedido a Peñarol bajo ningún tipo de circunstancia. Batalla y Ferreira, que están buscando club, tienen tiempo hasta el 31 de agosto para que River los venda, algún conjunto. Ellos tienen como preferencia irse al fútbol del exterior. Y después, en cuanto a la lista de buena fe, el 14 de agosto es la ida contra Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores. El viernes 9, el viernes previo a este primer cotejo, es cuando hay que enviar la lista con los cambios correspondientes. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.